Hola, hola, jóvenes. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a vamos a continuar. Se prendió ahí algo. Bueno, ya se apagó. Vamos a continuar con las clases. Vamos a ver la siguiente práctica, que sería las entradas y salidas analógicas, que ya nos estaba haciendo falta esta clase, porque ya estamos usando mucho lo analógico, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito, pues explicar, demostrar el uso de entradas y salidas analógicas. Aquí vemos que el convertidor analógico digital, pues, es un elemento imprescindible, ya que es el sistema que interacciona con el mundo real, con el exterior. El precio de un convertidor analógico digital es generalmente elevado, ¿sí? Y existen diferentes maneras de construir los convertidores analógicos digitales, aunque nosotros pues nos estamos concentrando pues al Arduino, ¿eh? Bien, el microcontrolador, o en este caso Arduino, solo entiende de señales digitales, o sea, unos y ceros. Entonces las señales analógicas pues no son unos y ceros, son señales variantes que tienen infinidad de valores, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos leer un valor y convertirlo en una señal discreta. Entonces para eso digitalizamos, por ejemplo, vamos a poner esta señal, nosotros la podemos digitalizar con un convertidor analógico digital muy malo. Aquí se ve que esto no se parece a la señal original, y este otro de acá se parece un poco mejor porque tiene mejor resolución. Entre mejor resolución tenga, pues la señal se parece cada vez más a la señal original, ¿sí? Entonces nosotros ¿qué queremos? Pues queremos muy buena resolución para que la señal sea lo más parecido posible a una señal analógica. Pero pues desafortunadamente una mayor implicación implica circuitería más compleja, más cantidad de componentes, y por ende el precio pues más elevado. Entonces hay una frontera que tenemos que elegir entre si nos sirve y nos es útil y está barato, pues está mejor, ¿no? Bueno, bonito y barato. Bien, el Arduino pues tiene un convertidor analógico digital. No es un super convertidor analógico digital, pero es bueno y está barato y está bonito, porque el Arduino está bonito. Entonces para nuestros fines más que suficiente. Habrá algunas ocasiones en que alguna aplicación así no nos sirva, pero principalmente va a ser por la capacidad de procesamiento del Arduino. Tendríamos que usar otros microcontroladores de mejor velocidad, ¿sí? Pero si ustedes pues aprenden a usar el convertidor analógico digital con el Arduino, después si usan otro microcontrolador ya no es tanto el cambio, ya es muy parecido de la manera como funcionan la mayoría de los microcontroladores. Bien, decíamos, la conversión digital, o sea, tenemos esta señal analógica y la convertimos a una señal digital, dice, siempre es una aproximación. Y aunque en un momento pudiera ser exacto el valor, o sea, coincidir exactamente el valor analógico real con lo que
nuestra señal digitalizada dice, de todas maneras tenemos la incertidumbre, ¿no? ¿Y será ese el valor o no será? O sea, entonces, cada valor que nosotros vemos digitalizado, pues existe una incertidumbre. Esa incertidumbre tiene que ver con la resolución. Bien. Entonces, nosotros usamos el Arduino, generalmente usamos el Arduino Uno o usamos el Arduino Mega. Estos Arduinos, vamos a ver, por aquí yo tengo una aplicación que voy a buscar, que la estuve buscando y la aparté para enseñársela, pero no aparece. Entonces vamos a entrar al Arduino CCC. Vamos a entrar al Arduino CC. Nos vamos aquí a referencia. Nos vamos a la parte que dice análogo read. Y aquí está la resolución que tienen la mayoría de los modelos de Arduino. Vamos a ver que existen algunos Arduinos que operan a otro voltaje. Si ustedes checan, la mayoría de los Arduinos que hemos usado nosotros trabajan a 5 volts, pero generalmente lo que tiene que ver con Internet de las cosas, o existe otra familia que ese trabajan a 3.3 volts, o otros microcontroladores también trabajan a 3.3 volts. Entonces ahorita pues está esos dos mundos de circuitos compatibles con 5 volts o compatibles con 3.3 volts. ¿Sí? Pero estos que son a 3.3 volts tienen resolución de 12 bits, o sea, son un poco, pues tienen mejores convertidores analógicos digitales, por así decirlo, ¿no? Bien, entonces nos regresamos a la presentación que tengo. Caray, esa presentación la tenía por ahí. Ahí está. Bien, entonces, por ejemplo, ya vimos que los Arduinos convencionales que usamos nosotros tienen resolución de 10 bits, lo que significa que cada cuadrito de esto de la resolución viene siendo 0.004, o sea, algo así como 5 milivolts, ¿sí? Algo así como 5 milivolts. Entonces, por lo tanto, la incertidumbre que hablábamos anda en el orden de los 5 milivolts, ¿sí? Aunque también podemos hacer crecer la incertidumbre si usamos menos de 10 bits, por ejemplo 8 bits. Entonces decimos nosotros, ¿para qué pudiéramos nosotros preferir algo así que tenga menos calidad a algo así? Bueno, porque es más rápido esta resolución que esta otra. Nos ahorra dos comparaciones. Vamos a ver después qué es eso de las comparaciones, ¿sí? O también, por ejemplo, el convertidor analógico digital puede configurarse para que realice una conversión y se detenga,
o puede ser configurado para que esté trabajando en un modo de funcionamiento libre, o sea, es decir, que siempre está convirtiendo. ¿Cuál es la diferencia? Pues por ejemplo, si lo tienes en un modo de conversión única y se detiene, pues el Arduino, pues por ejemplo, puede gastar menos corriente, porque pues hacer la conversión es poner a trabajar esos circuitos y ya después los paras, los detienes, dejan de consumir energía. Y si los tienes trabajando siempre, o sea, todo el tiempo están convirtiendo, pues están gastando electricidad. Y la diferencia básicamente pues es esa, pero el beneficio de tenerlo en funcionamiento libre es que siempre ya hay una lectura que se acaba de hacer en ese momento. Entonces, si tú mandas leer, pues tomas esa que hace poquito que se hizo. Es mucho más rápido que es decir, ocupo leer un voltaje analógico, ponte a convertir, y ya que termines de convertir me avisas, y entonces hay que esperar a que termine de hacer la conversión, y una vez que termine de hacer la conversión ya podemos avanzar. Entonces esa sería la diferencia. Y si está en funcionamiento libre, pues ya acaba de hacer una lectura previa, ¿sí? Porque siempre está convirtiendo. Entonces tomo la que acabo de hacer hace un instante atrás. Entonces pues sería menos tiempo entre conversiones, pero pues también hay que ver qué tanto los pros y los contras, ¿no? de ambas opciones. Bien, también tenemos que tener cuidado con la frecuencia máxima de trabajo del convertidor analógico digital, que normalmente anda por los 200 kHz, pero el caso es que si por ejemplo el procesador trabaja con un reloj de 16 MHz, entonces lo que hacen es dividirlo para que quede en 200 kHz. ¿Cuántas veces lo tienen que dividir? 16 para que dé 200, ¿cuánto sería? O sea, ya esto porque se me acaba de dar la duda. 1, 2, 3, ahí están 16 millones entre 200.000, 80 parece, ¿no? Entonces parece que hace cada 80 ciclos es como si fuera un ciclo para el reloj, para el convertidor analógico digital. Bien, ahora hay que tener cuidado porque a pesar de que podemos forzar y hacer trabajar a una velocidad más rápido, nos puede dar resultados inesperados el convertidor analógico digital, que es lo que se menciona que no te conviene. Entonces, pero si lo bajas tú de resolución, pues a lo mejor sí le puedes subir a 250 kHz, ¿sí? Entonces, o si tú todavía no te sirve y quieres más rápido, pues entonces ya te dice, ¿sabes qué? Mejor cómprate un convertidor analógico digital, que si los venden, puedes comprar un convertidor analógico digital externo. Bien, aquí repetí lo otro. Bueno, ya ni modo, ya ahí se quedó, ya lo voy a borrar después, pero ahorita ya se quedó ahí. Bien, en el caso del Arduino usa una técnica que se llama aproximación sucesiva. En las aproximaciones sucesivas, o sea, hay muchas tipos diferentes de convertidores de analógico digital. Existen algunos convertidores que son rapidísimos, como un flash, rapidísimo.
o como una escalera, o como una rampa simple, o como una rampa doble. Pero en el caso del Arduino es de aproximaciones sucesivas. Está muy interesante cómo funcionan los diferentes convertidores analógicos digital. Si estuviéramos en una clase de electrónica, estaría muy interesante el tema, y algunas clases nos llevaría a analizar los diferentes convertidores analógico digital, su funcionamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros vamos así a explicar de forma rápida, porque nosotros no tenemos necesidad de saber cómo funciona el convertidor analógico digital de forma así exhaustiva. Nos interesa básicamente cómo usarlo, ¿verdad? Bien, pero de todas maneras vamos a comentar un poco cómo funciona esta técnica de aproximaciones sucesivas. Básicamente sería algo así como tener un árbol binario. Ustedes que ya llevaron la materia de estructura de datos, por ejemplo, saben del árbol binario que se usa para búsquedas binarias, que en log n pasos llegamos desde la raíz hasta cualquier hoja, de la raíz hasta cualquier hoja. Entonces, ¿por qué? Porque en cada ocasión partimos el problema a la mitad, ¿sí? Si yo no sé, por ejemplo, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo así, rápido. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, vamos a suponer que me sale 4.1 volt, ¿no? Por ejemplo, es el voltaje que quiero descubrir. Entonces, si yo estoy en el rango de 0 a 5 volts, entonces, ¿cuál es la mitad de 0 a 5 volts? La mitad sería 2.5. ¿Sí? Ok. Entonces, comparo el 4.1 con el 2.5 volt mediante un convertidor digital analógico que necesitaríamos. Entonces, luego vamos a ver si este voltaje es mayor o menor. En dado caso que fuera mayor, entonces tenemos como señal, en este caso sería mayor, entonces pongo un 1 porque es mayor el voltaje que ¿sí? Ok, entonces en el siguiente paso, ahora estoy entre 2.5 y 5, ¿sí? Y 5. ¿Cuál sería la mitad de 2.5 y 5? La mitad sería 5 menos 2.5. Todo esto entre 2 me daría, caray, ¿qué hice mal? Bueno, sí, más 2.5, más 2.5, todo así, 3.75. Entonces lo que quiere decir que la mitad aquí sería 3.75. Entonces lo comparo. El 4.1 es mayor que esto, sí es mayor, entonces otro 1, ¿sí? Ok, ahora la siguiente comparación, nosotros ya sabemos que el resultado está entre el 3.75 y el 5, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la mitad entre eso? Pues aquí tendría que poner 3.75 entre 2 más 3.75, entonces me daría 4. Voy a copiar esto, lo voy a poner aquí. Entonces esto me daría 4.35. Entonces ahora yo lo comparo y resulta que es menor. Entonces ahora pongo un 0. ¿Sí se ve? Pongo un 0 porque es menor. Quiere decir que la siguiente comparación entonces va a ser entre 3.75 y 4.375. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es la mitad de eso? Entonces aquí, en lugar de poner 5, pongo 4.375. Entonces me daría 4.06. Al compararlo me sale que es mayor, ponemos un 1 y entonces así, ¿no? Entonces por cada dígito que estamos usando aquí, por cada dígito es una comparación que se tiene que hacer. Como el Arduino tiene 10 bits, quiere decir que hace 10 comparaciones, ¿sí? Así nos podemos seguir hasta completar 10 comparaciones para ver qué número sería este voltaje, ¿no? Entonces esta técnica de aproximaciones sucesivas pues le llevaría 10 pasos hacerlo, ¿sí? Pero eso es interno, ¿no? El detalle es que cuando comienza cuando comienza, si tú pones a hacer la conversión, pues tienes que esperar hasta que haga todas las comparaciones y que llevan poquito tiempo, pero si llevan tiempo. Y ya cuando termina, ya le dice ya terminé, entonces ya puedes leer, saber cuál es la conversión. Bien, entonces, ¿cuál técnica usa Arduino? Aproximaciones sucesivas. Muy bien, los pines analógicos de entrada son del 0 al 5, pero de acuerdo a estos pines pertenecen a un grupo de GPO o de propósito general, pines de propósito general de entrada o de salida. Y en este caso todavía es más general el propósito, porque el JPO son pines que tú puedes configurar como entrada o como salida, pero en este caso lo puedes configurar como entrada, como salida, o como digital o como analógico, ¿sí? Se vuelve todavía más interesante el propósito del pin, porque puede ser analógico o puede ser digital, ¿no? Entonces, estos 6 pines del 0 al 5, que corresponderían al A0, al A1, A2, A3, A4, A5, en el Arduino, por ejemplo, en el Arduino 1 o en Mega también. Entonces, aquí también le puedes llamar los pines 14 y 19, porque acuérdense que en el caso del Arduino 1 nada más llegamos hasta el 13, ¿sí? Nada más tiene 13 pines, pero si tú no estás usando las entradas analógicas, pues tienes 6 pines adicionales que te permitirían llegar hasta el pin 19. Entonces, por ejemplo, el pin 14 sería el A0, ¿sí? el A0. El pin 15 sería el A1 y el pin 19 sería el A5, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, aquí tenemos estos pines, entonces tienen varios nombres. Por ejemplo, puede ser el analog read 0, ¿sí? Que sería en este caso el A0, ¿sí? Si nosotros vemos el A0, pues en realidad el valor que es 0, es como una constante cuyo valor es 0. O por ejemplo pudiéramos decir el pin 14, que pues en este caso pues viene siendo el mismo pin, ¿sí? Entonces son para las lecturas de análogos, serían equivalentes con el análogo read, y también pudiera usarlas para el digital write 14. Entonces estaría escribiendo aquí en este pin. Bien, también tenemos aquí un ejemplo de lo que sería el voltaje de referencia o A-reference, AREF, ¿no? AREF. ¿Esto por qué existe? ¿Por qué existe? Pues porque como vimos ahorita, lo voy a volver a poner, ¿sí? Como vimos ahorita, hay ciertos modelos que trabajan con un voltaje de operación diferente, 3.3 volts, o incluso
5 volt, o pudiera trabajar a 1 volt, etcétera, ¿no? O sea, pueden estar trabajando a un voltaje diferente. Entonces, normalmente lo que se hace, por ejemplo, es el voltaje de referencia se divide entre 1024, porque 1024 serían los cuadritos estos. Vamos a irnos para acá. Los cuadritos estos que saldrían con 10 pines, ¿no? 10 pines es como tener 2 a la 10. 2 a la 10 es igual a 1024. Entonces tenemos 1024 cuadritos. Si queremos saber la resolución, como subimos aquí que eran 5 milivolts, pues es cuando dividimos 5 volt entre los 1024 cuadritos que nos da la resolución. Nos da que cada cuadrito mide 5 milivolts, ¿va? Entonces, eso es en el caso de que el voltaje que nosotros estuviéramos usando 5 volt como referencia. Pero por ejemplo, ¿qué pasaría si usáramos nosotros, en lugar de 5 volt, usáramos algún dispositivo que trabaja con 3.3 volts? ¿Sí? Que trabaja con 3.3 volts. Entonces, en ese caso, sería desperdiciar un tercio de la señal, o sea, me voy otra vez para arriba, porque vamos a suponer que yo puedo leer todo este voltaje, estoy preparado para leer todo esto, pero ya sé que de aquí para arriba nunca va a haber, porque llega a 3.3 volts. Entonces, todos estos cuadritos los estoy desperdiciando porque la señal de entrada nunca va a superar los 3.3 volts. Entonces la otra opción sería, ¿sabes qué? Voy a repartir los 1024 cuadritos en los 3.3 volts mejor, ¿sí? Para tener, entonces me van a quedar más chiquitos los cuadritos, más chicos de 5 milivolts, pero mejor porque va a ser mejor resolución. Entonces básicamente eso significa usar una referencia, un voltaje de referencia diferente, ¿sí? Entonces por ejemplo, en lugar de tener los 5 milivolts, aquí tendríamos escalones de 3.2 milivolts, ¿sí? Es decir, tenemos un mejor convertidor analógico digital sin gastar un solo peso. Lo único que tuvimos que hacer fue cambiar nuestro voltaje de referencia, ¿sí? Y entonces ya no desperdiciamos un tercio de nuestro rango, sino que usamos todo el rango posible y todo se vuelve útil. Bien, entonces por eso es interesante, pues, usar ese voltaje de referencia, ¿sí? Aunque ya el Arduino ya viene con señales internas que por ejemplo, si tú le pones la instrucción analog reference internal, entonces lo que vamos a hacer va a ser que el máximo va a ser 1.1 volt. Si nosotros nos vamos a nuestra página y nos vamos a regresar a la página anterior, aquí donde estamos, aquí tenemos la instrucción. Este sería el capítulo correspondiente atrás y salidas analógicas. Si nosotros vemos el analog reference, aquí vemos esto que les estoy comentando de los diferentes por así decirlo, claves o argumentos que le daríamos a esa función analog reference, y tendríamos que estar atentos porque podemos usar el 1 o el mega. Entonces quiere decir que nuestros prototipos o boards son del tipo AVR, ¿sí? Porque ya tenemos diferentes, por ejemplo, ahora tenemos el mega AVR boards, ¿sí? Tenemos el DUE, o tenemos estos SAMT board,
etcétera. Entonces nosotros generalmente, yo estoy en la idea de que la mayoría de ustedes tiene uno de estos, pero pues no sé, puede tener a lo mejor de otro tipo de Arduino, por ejemplo, que haya comprado uno de los más modernos, compatibles con Internet de las Cosas, tendría uno de estos, ¿no? Bien, entonces, si tenemos un AVR board, por ejemplo el Mega o el 1, que serían los más comunes, pues estas son las opciones que están aquí. Entonces nosotros podemos hacer que nuestro voltaje de referencia sea de 5 volts, ¿sí? Ok, internal sería 1.1, el 168, 2.56, ¿sí? Ok, aquí tenemos otro, sería solamente en el Mega, y el externo, que sería ya un voltaje ya directamente aplicado al pin RF, ¿sí? Aquí tener cuidado porque dice de 0 a 5 volts, o sea, no puedes poner 10 volts o 12 volts de referencia, es de 0 a 5 volts. Entonces, en este caso aquí sería un repaso de 1.1 volt, sería análogo referencia interna. Si tienes un Mega, entonces tendrías que poner esta otra opción. Esa sería la diferencia entre si tienes un 1 o tienes un Mega, ¿sí? O si usas un Mega, por ejemplo, quieres 256 volts de máximo, entonces le pones esta instrucción. O si quieres 5 volts, pues es el default. Y si lo que quieres es usar un voltaje de referencia externo, por ejemplo 3.3 volt o algo así, entonces ya le pones análogo reference external. Y ¿qué tienes que hacer? Tendrías que conectar aquí en este pin, en el RF, tienes que conectar el voltaje de referencia, que es decir, el voltaje máximo que va a tener el convertidor analógico digital, ¿sí? El máximo quiere decir que de 0 a ese voltaje es donde se va a dividir la conversión, ¿sí? Tienes que tener cuidado entonces de usar la misma tierra, ¿sí? No usar voltajes negativos, porque es de 0 a 5 volts, no es de menos algo, ¿no? ¿Sí? Tampoco tienes que usar menos de 1 volt ni más de 5 volts. O sea, de hecho debería de ser de 1 a 5 volts, no de 0 a 5 volts, ¿sí? Ahora, si conectas un voltaje externo de referencia, no llames a análogo read, dice, antes de ejecutar esta instrucción, ¿sí? Porque entonces vas a hacer un cortocircuito y entonces vas a tener que comprar el Arduino ese que tantas ganas le tenías porque el tuyo va a despedir un olorcito característico, señal de que se cometió un errorcito, ¿sí? Entonces, antes de usarlo, antes de hacer una lectura en el análogo read, tienes que haber configurado esta instrucción. Es lo que se dice ahí. Muy bien. Entonces ahora tenemos la función map. La función map lo que hace es hacer equivalencias, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí tengo una variable y, va a ser igual a la variable x, que está en un rango de 0 a 1023, y lo quiero pasar a un rango de 0 a 255. Este es un ejemplo muy usado. Este ejemplo es muy usado. De hecho, en los ejemplos lo vamos a usar nosotros. ¿Por qué es muy usado? Porque el convertidor analógico digital te convierte a este rango de valores de 0 a 1023, porque son 10 bits. Pero por ejemplo, si tú ese valor lo quieres guardar en un byte, pues no te cabe este número, ¿sí? O lo quieres guardar en un byte, o lo quieres usar, por ejemplo, para ponerlo en un pin de salida analógico, que es el PWM. Entonces
necesitas mapear ese dato a este otro dato, a este otro rango, ¿sí? Y entonces lo puedes hacer con una regla de 3. O sea, tú perfectamente lo puedes hacer con una regla de 3. Si el 100% es 1023 y ahora un valor, ahora el nuevo 100% es 255, ¿cuánto sería 600 aquí? ¿Cuánto sería 600 en este otro rango, ¿no? Haces una regla de 3 y lo puedes calcular. Pero pues ya existe una función que hace eso. Pues mejor llamamos a la función. Ya no tenemos que, capaz sí que nos equivocamos al hacer ese. Entonces mejor aquí. Muy bien. Creo que ya se me hizo grande el video. Voy a parar el video y luego voy a grabar otro video para seguirle, ¿no? Ok, nos vemos.